Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y sean bienvenidos a esta sección del canal llamada simplemente Sección de Derecho, donde se abordarán temas relacionados con el derecho y las leyes. Hace mucho tiempo, en el año 2023, subí un video hablando sobre el derecho de petición y cómo está configurado de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia, mejor conocido por su sigla CEPACA, y dividí ese video en partes. Por lo que en esta ocasión les traigo la segunda parte de ese video, así que si no han visto la primera parte les dejaré un enlace en la esquina superior de allá arriba o en la descripción del video para que lo vayan a ver, y después de que lo hayan visto vean esta parte. En la primera parte hablamos sobre el derecho de petición, en qué consiste, cómo se hace, ante quién o cuáles entidades se presenta y cuál es la importancia que tiene para el ciudadano común este mecanismo. Se habló de que el derecho de petición está amparado tanto en el CEPACA en sus artículos 13 y 14 como en la Constitución Política de Colombia en su artículo 23, que reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Ahora bien, en relación con la atención prioritaria de las peticiones, el artículo 20 del CEPACA dice: las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad se tramitará preferencialmente. ¿Qué sucede cuando la autoridad hacia la cual va dirigida la petición resulta que no es la autoridad competente? En este caso puntual, el mismo CEPACA responde ese interrogante en su artículo número 21, en donde se señala que si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente, al funcionario competente, y enviará copia del oficio remisorio al peticionario, o en caso de no existir funcionario competente, así se le comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Con todo esto, los servidores públicos o funcionarios del Estado también tienen que cumplir con ciertos deberes, así como lo estipula el artículo 23 del CEPACA cuando habla de los deberes que tienen tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata, óigase bien, asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Asimismo, recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellos se hubieren abstenido de recibir y se cerciorarán de su debida tramitación. Luego tenemos lo que se denominan como las reglas especiales,
que se toman en cuenta cuando uno interpone un derecho de petición ante las autoridades públicas y privadas. En cuanto a los primeros, nos encontramos con las informaciones y documentos de carácter reservado. En el artículo 24 del CEPACA se menciona que, y citamos, solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución política o la ley, y en especial, aquí menciona las siguientes informaciones que están a reserva y de las que no se puede pedir información. 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. 4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 5. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 del 2008. 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. 7. Los amparados por el secreto profesional. Y finalmente el número 8, los datos genéticos humanos. El parágrafo de dicho artículo resalta que, para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7, solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a dicha información. Es decir, que de esos numerales anteriormente mencionados, de los que habla el artículo 24 del CEPACA, solo pueden pedir acceso a la información que tiene carácter de reserva el titular de la información, los abogados que representen a dicho titular o por las personas debidamente autorizadas que tengan la facultad expresa para poder acceder a dichos registros, a dicha información. Ahora, ¿qué sucede en el caso hipotético de que cuando uno realice e interponga un derecho de petición que versa sobre información de carácter reservado sea rechazado, que es lo que termina sucediendo en la gran mayoría de los casos? El artículo 25 del CEPACA dice que, y citamos, toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada. Indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. Aquí habla del artículo 26, que le sigue, que estipula lo que debe proceder si se insiste de parte del peticionario en que la entidad le proporcione dichas informaciones o documentos. El artículo 26 en cuestión del CEPACA dice: si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Finalizamos con los artículos que se refieren al derecho de petición que se interpone ante las autoridades privadas. Con respecto al derecho de petición que se interpone ante autoridades, instituciones privadas, el artículo 32 del CEPACA dice lo siguiente:
Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas, con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo primero de este título, es decir, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Después dice, las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. Y las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del habeas data. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Quiero aprovechar esta parte del video para invitarlos a todos ustedes a que vayan y me sigan en mi canal secundario que se llama Historia, Filosofía y Vida con Uriel, que es un canal dedicado a reflexiones que van desde lo filosófico hasta hablar de cualquier tema que no tenga nada que ver con lo que se habla en el canal principal. Y también vamos a hablar allí de historia, y si en alguna eventualidad llego a viajar y conozco nuevos sitios, voy a explicar el origen histórico de todo lo que tenga que ver, sea con una escultura, con un edificio importante y cualquier cosa relacionada con la historia. Eso no significa que voy a dejar de subir videos tipo podcast al canal principal, sino que voy a subir más ese tipo de videos al canal secundario, pero también, sea por voluntad propia o porque ustedes lo quieran, voy a también subir videos tipo podcast aquí, porque es una de las cosas que he querido hacer en los últimos meses. Un abrazo a todos y nos vemos en otro video.